Vamos a ver, eh, vamos por el capítulo 37 que tiene como título Corazón Alegre. Dice, las mujeres poseen varios atributos notables como la fuerza de sus sentidas oraciones, su simple fe, su desinterés, sensibilidad y compasión. La lista no cesa. Cuando más fuertes son estos rasgos tan preciosos, mayor es el debilitamiento de la mala inclinación. Las armas principales de la mala inclinación son la tristeza y la desesperación que impiden a las mujeres cumplir su misión en la vida. Entre más desanimadas nos sentamos, más difícil nos va a ser cumplir la misión en nuestra vida, ¿verdad? Porque la escritura dice que como mandamiento que estemos alegres. Cuando nosotros estamos alegres es mucho más fácil este, estar dispuestas a siempre hacer la voluntad de Yahweh y a hacer lo bueno. En algún momento de su vida, toda mujer ha experimentado sentimientos de profunda tristeza y desesperación. El sentimiento de encontrarse sumergida en un lugar oscuro. Estos sentimientos pueden arrastrar a una mujer a hacer que pierda su entusiasmo por la vida y hasta destruir su hogar. Por lo general, la mala inclinación tiene un pretexto para infiltrarse y tomar provecho de una situación difícil, como problemas de dinero, todo tipo de necesidades, tener que vivir en un lugar indeseable, etcétera. Y así atraer a la mujer a la depresión y a la desesperación, ¿verdad? Esos son algunos ejemplos, pero también este, puede haber varios tipos, ¿verdad? De cosas que nos pueda llevar a desanimarnos también, cuando tratamos de hacer todo lo posible por agradar al Padre, pero a veces por la mala inclinación fallamos en alguna cosa, ¿verdad? Como dice la Escritura, todos tenemos una debilidad y a veces fallamos principalmente en eso. Y como decía Pablo, por favor, Yahweh, quítame este aguijón. A veces nosotros pasamos eso también en algún punto. Entonces, a veces nos desesperamos, nos desanimamos porque nos cuesta este, fortalecernos en ese punto y debemos entender que vamos aprendiendo, que va a llegar un momento en que esa debilidad se nos va a hacer fortaleza. Entonces, no desanimarse cuando entre en nuestro corazón tristeza, cuando entre en nuestro corazón depresión, debemos acordarnos que Yahweh es amor y que con solo saber eso, saber que Yahweh está con nosotros, saber que Yahweh es amor, saber que todo lo que está en la Escritura se va a cumplir, saber que vamos a tener, como dice, ¿verdad? En los cuentos, un final feliz y que todo lo que vemos en este mundo va a terminar. A veces uno se deprime de ver el mundo así, pero también sabemos que, bueno, muchas cosas peores van a pasar y debemos más bien de estar tristes, animarnos, que eso va a ser como una purificación para que se quite todo el mal, ¿verdad? Y para que, por el libre albedrío de cada persona va a tener que sufrir, pero es parte de la purificación para todos. Esperemos, ¿verdad? Que todo sea, la misericordia de Yahweh sea tan grande que hasta nuestros seres amados puedan entrar y entender ese punto, aunque sea, ¿verdad? En el puro final, pero que puedan entrar. Entonces, como dice aquí, cualquier situación, nosotros como somos muy emocionales, nos damos mucho a la depresión, entonces debemos fortalecernos. ¿Por qué? Porque si nosotros somos pilar en nuestro hogar, nuestros hijos nos ven a nosotras como ese pilar, entonces debemos fortalecernos, estar siempre alegres, que ellos vean en nosotras fortaleza eh, y también, ¿verdad? Nosotros como madres, como esposas, y como en todo sentido, siempre tenemos esa presión encima de tener todas las cosas bien y llevar el rumbo a un hogar. Entonces debemos tener una actitud positiva y saber que no es en nuestras propias fuerzas, sino es que es en Yahweh y en Yahushua que nos fortalecemos cada día. Entonces cualquier situación que pasemos, cualquier cosa que enfrentemos, agarrarnos bien de él y entender que de algo vamos a aprender y que al final todo es para bien, ¿verdad? De los que aman a Yahweh. Dice, en el palacio de Ahasverosh, la mujer debe aprender a vencer
esos ataques de desesperación y tristeza. Debe reconocer que la fuente de todos esos pensamientos y sentimientos es una negativa tendencia que quiere destruir su hogar. Con la emuná, la pura y simple fe, entendemos que no hay en absoluto desesperación alguna en el mundo, porque todo proviene del Creador y todo es para nuestro bien eterno, ¿verdad? Como lo acabamos de decir. Siempre debemos tener una actitud positiva ante toda situación. Si decides mirar tu vida con emuná, tarde o temprano entenderás que hasta lo aparentemente malo por lo que sufres es para tu propio bien. Volvamos atrás al ejemplo de la reina Esther. Esther se encontraba en una situación muy difícil, por no decir algo peor, y afrontó innumerables tribulaciones y pruebas. Llevaron a Esther al palacio del rey Ahasverosh contra su voluntad para que se case con ese lascivo y malvado rey. Esto ocurrió años antes que Hamán, el malvado, ideara su plan de aniquilar al pueblo yahudí. Así que Esther no tenía ni idea que había sido colocada expresamente en una situación tan terrible para salvar a su pueblo en el futuro. ¿Sabes cuántos años tenía Esther cuando la llevaron al palacio del rey? Aproximadamente, dice aquí, 70 años. Piénsalo por un momento. He aquí una mujer justa y piadosa, una mujer modesta y honrada, que pasa sus días haciendo buenas acciones o cumpliendo los mandamientos de la Torá. De un solo golpe es arrebatada a la casa de la casa de Mordejai, el gran justo, y se encuentra en el palacio de un rudo rey, con toda su idolatría y paganismo. Allí ella se enfrenta con dos alternativas, o ser la esposa del rey o su concubina, ¿verdad? Como dice aquí, Esther fue llevada a una situación difícil, ¿verdad? En el punto de vista de ella, a una casa donde un rey malvado, pero todo era para que se cumpliera el plan de Yahweh que iba a ser por medio de ella y de Mordejai para salvar al pueblo yahudí, que ya conocemos la historia, ¿verdad? Que Hamán hizo este, que por medio de sellar un decreto con el anillo del rey que no podía revertirse, era para exterminar al pueblo. Y Yahweh la puso ahí como para interceder, ¿verdad? Por el pueblo y así el rey pudiera hacer algo por el pueblo yahudí. Vemos que algo negativo trajo algo de bendición. También lo podemos ver con Joseph, ¿verdad? Que él de un pronto a otro fue arrebatado de su familia, no volvió a ver a su papá, estuvo como esclavo, pasó tantas cosas, ¿verdad? Que uno dice, uy, pero qué feo, pero todo era para bendición, ¿verdad? Y en todo lugar donde él estaba, Yahweh bendecía el lugar. Entonces, a veces hay situaciones que son incómodas, hay situaciones en que no las entendemos, pero no entendemos el plan completo de Yahweh, ¿verdad? A veces, ¿por qué tal enfermedad o por qué tal situación? Mientras nosotros sepamos que estamos tratando de todo nuestro corazón, haciendo la voluntad de Yahweh y que vengan situaciones así, es porque Yahweh quiere que aprendamos algo. O igual, si hemos fallado en algo, sabemos que tenemos, ¿verdad? Que que de alguna forma nosotros tenemos que rectificar lo malo que hemos hecho y tomar toda situación con una actitud positiva, ya sea que Yahweh nos está enseñando algo o lleva algo para bien o que estamos rectificando algo porque nos estamos purificando, ¿verdad? Dice, al enfrentarse con una prueba tan enorme y terrible, Esther podría haber caído fácilmente en la desesperación y la depresión. Ciertamente la mala inclinación la fastidió. Mira, mira lo que Hashem te ha hecho. Mira, él te ha lanzado a las manos de un depravado libertino. ¿Cómo podrás seguir viviendo aquí una vida de muná? ¿Cómo podrás observar el apartado día de Shabbat? ¿Cómo celebrar las festividades de Pesach? Mira a tu alrededor. Eres un preso en una casa de idolatría, herejía y suciedad. Tu vida ha terminado. Debe ser muy mala para que Yahweh te haya hecho esto. Sí, Yahweh debe odiarte. Solo mírate, no estudias bastante, no oras bastante, no cumples suficientes preceptos. Estás vestida como una mujer impura y desperdicias tu tiempo y a tu edad, qué vergüenza tan grande y qué humillación.
¿verdad? Todos esos pensamientos que la mala inclinación nos pone en nuestra mente, ¿verdad? Y no sé si a alguna le ha pasado, pero normalmente, ¿verdad? De esta forma es que nos ataca y nosotras como mujeres. Dice, incluso con estos pocos ejemplos podemos entender claramente que fácil habría sido para Esther perder su emuná. Si hubiera caído en la trampa de la mala inclinación, nunca se habría transformado en la honrada reina que mereció salvar al pueblo de Israel de la aniquilación. Ciertamente se habría deprimido y se le hubiera partido el corazón por no haber salvado a su pueblo. No hubiera desempeñado ningún papel principal en la historia yahudí y no se hubiera llamado en en el rollo que ellos, ¿verdad? Usan, que se llama Megilá, con su nombre. O sea, no se hubiera escrito sobre ella. ¿Cómo Esther podría enfrentar tales pensamientos? Ella sabía que la mala inclinación es mentirosa. Ella rechazó escuchar la pequeña voz repugnante que trató de envenenar sus pensamientos. Estaba fortalecida en su emuná y en su creencia que si Yahweh, su Padre amoroso y compasivo en el cielo, la había colocado en esa situación aparentemente terrible, debía ser para su propio bien. Su genuina emuná la protegió de las estratagemas de la mala inclinación. Así pudo rechazar cualquier pensamiento de herejía y desesperación. Mordejai, su tío, también se enfrentó con un proceso similar. La mala inclinación trabajaba horas extras tratando de minar su emuná, diciéndole que el Creador debía estar furioso con él y que lo estaba castigando con lo que le pasó a Esther, que él también era absolutamente malo, ya que si fuera realmente justo, Yahweh nunca le habría mandado tales tribulaciones, etcétera. Pero Mordejai era un verdadero hombre de Muná, realmente tenía una sólida fe en Yahweh. Él rechazó escuchar los argumentos de la mala inclinación porque sabía que si solo escuchaba un poco de esos pensamientos heréticos podrían afectarlo y hacerle caer en la desesperación. Dice, el poder de la emuná. Esther tuvo éxito en virtud a su notable y firme emuná. Ella se dijo que a pesar que las apariencias mostraban lo contrario, toda la situación era la obra de Yahweh. Él quiso que ella estuviera en el palacio del malvado rey, entonces en ese mismo lugar ella seguiría sirviendo a él. Ella se dijo, quizás Yahweh me puso en esta situación para elevar a las caídas chispas de pureza que se encuentran en este lugar de perdición. El Creador tiene sus razones para que yo esté aquí. Seguramente tengo algún tipo de misión para llevar a cabo y por lo tanto reforzaré mi emuná. No debo dudar de sus decisiones. Debo aferrarme a la emuná y hacer todo lo posible para seguir sirviendo a mi Creador, incluso en este vil lugar de idolatría y herejía. ¿Verdad? Y ese es un punto importante que debemos tener. Muchas veces pensamos que el lugar que trabajamos, digamos, depende del lugar en que trabajamos, el lugar no es como un lugar adecuado para que uno esté ahí, ¿verdad? Depende del lugar donde se trabaja. Pero debemos entender que no es el lugar, es que Yahweh nos manda ahí para, para trabajar en lo que Él quiere que trabajemos, ¿verdad? Y para que ese lugar sea bendecido a través de nosotros y para que las personas puedan ver al Padre a través de nosotros y así cambiar, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Para hablar del Padre y para que el Padre llegue al lugar a través de nosotros. Exactamente en aquel pozo negro de oscuridad y desesperación, el palacio de Hasberosh fortaleció su emuná. Actuando así, despertó una inmensurable compasión divina. Este fortalecimiento de su decisión era un golpe de estima para la mala inclinación, para el golpe de gracia, como dándole una mala pasada a la mala inclinación, ¿verdad? Cuando reconocemos la mano del Creador en todo lo que nos pasa, nunca tenemos razón para estar tristes y desesperarnos. El verdadero sentido de la muná es la creencia que pase lo que pase, toda la voluntad de Yahweh y todo lo que Él hace es únicamente para nuestro bien. Considerando esto, toda persona debería darle toda a Yahweh por lo aparentemente malo, entre comillas, con tanta alegría como darle toda por lo bueno. De hecho,
Esto está clara y detalladamente escrito en el Código de la Ley Yahudí, ¿verdad? Entonces, todo lo que aparentemente vemos mal, debemos entender que Yahweh tiene el control de todo y que nosotros lo único que debemos hacer es confiar, tener emuná en Él y ponerlo en oración cualquier situación, ¿verdad? Porque en nuestras manos no podemos hacer nada, ¿verdad? Eh, Podemos hacer lo que hasta donde lleguemos, pero si es algo más allá que nosotros no podamos hacer nada, sino todo ponerlo a la voluntad de Yahweh, simplemente lo que hacemos es orar y sabemos que Yahweh es un poderoso, amoroso y que Él nunca nos va a hacer sentir, o sea, la bendición de Yahweh no añade tristeza, ¿verdad? Y si estamos tristes es porque no entendemos lo que Yahweh está obrando a través de nosotros, pero eso al final va a ser alegría, ¿verdad? En el momento podemos estar tristes porque estamos pasando una situación, una prueba, ¿verdad? Pero no es que estamos tristes porque Yahweh no está con nosotros o porque estamos, ¿verdad? Es porque eso nos va a hacer entender que Yahweh tiene el control de todo y aún así, si estamos tristes, si ponemos nuestra confianza en Yahweh, que Él tiene el control, nos vamos a poner alegres a pesar de la situación que estemos pasando, ¿verdad? Dice, aceptar el auxilio con amor fortaleciendo su emuná y animándose en un momento tan crítico de la historia, Mordejai y Esther desempeñaron un papel fundamental en la salvación del pueblo yahudí. Sus tribulaciones los elevaron a un nivel espiritual todavía mayor. Esto mismo rige para todos nosotros. Justamente donde la mala inclinación quiere destruirnos, desde allí mismo podemos fortalecernos más y lograr las más increíbles bendiciones y salvaciones, tanto para nosotros mismos como para el mundo entero. Si permanecemos firmes en nuestra emuná, aun cuando sufrimos y nos asfixiamos en la oscuridad, podemos invocar una extraordinaria compasión divina y nuestra liberación. Este, bueno, qué bendición, ¿verdad? Porque ahora estaba hablando con una hermanita de eso, de que cuando uno, cae por alguna situación, de que uno le falla al padre y uno se siente mal con el padre y siente que ha fallado, eso es una buena señal de que uno, este, o sea, va bien, ¿verdad? El sentirse mal y arrepentirse, y aunque a pesar de que uno se siente de lo más mal, es una señal de que uno quiere hacer la voluntad del Padre, que quiere hacer el bien, que no quiere fallar, y el sentirse mal es una buena señal, ¿verdad? Por ejemplo, si uno peca, ¿verdad? Por ejemplo, y uno no siente nada y está con el Padre y uno no siente nada, es una mala señal de que no ha agarrado al Padre bien, ¿verdad? Porque si uno ama al Padre, el hecho de fallar en algo, en un mandamiento, en algo que uno en el corazón sabe que no está bien y sentirse mal y arrepentirse es como caer, pero elevarse mucho más de como estaba antes, ¿verdad? Es como algo que lo hace uno caer, como cuando uno cae en un trampolín, cae, pero esa caída lo hace brincar más alto en el nivel en el que estaba, ¿verdad? Entonces es importante nada más reconocer que en lo que fallamos y tratar de no caer más en eso mismo, ¿verdad? Porque como lo he explicado muchas veces, eh, Cores, que una cosa es caer en el pecado, pero otra cosa es practicar el pecado, ¿verdad? El practicar el pecado es cuando no nos importa, cuando le fallamos al Padre. Entonces, a veces nos sentimos mal cuando fallamos, pero eso nos lleva a elevarnos espiritualmente, a reconocer, a examinarnos en qué es lo que debemos cambiar, aunque nos cueste, pero solo el deseo de hacerlo y tratar de hacerlo, eso es una gran bendición y va a llegar un momento en que ya lo vamos a poder dominar, ¿verdad? Dice, muchas veces la mujer puede encontrarse en circunstancias muy desagradables. Por ejemplo, puede vivir en un departamento extremadamente pequeño o una vecindad indeseable. Si no hace un esfuerzo sostenido y fortalece su emuná, caerá rápidamente en la desesperación y comenzará a creer que le es imposible vivir una vida decente en tales circunstancias. Llegará a sentir estas circunstancias de un modo tan negativo que hasta creerá que Yahweh le quiere hacer daño. Yahweh nos libre.
Mis hermanitas, quería preguntarles si se oye la música se oye aquí de fondo. ¿Se oye mucho? No, mi hermanito, yo no oigo nada. ¿No se oye? Pero es que curioso, porque siempre que hago el estudio, aquí atrás hay unas casas y siempre ponen música. Bueno, ahorita yo lo escucho, es un escándalo, ¿verdad? Yo, uy, padre, que no se meta ese sonido, porque es música así, ¿verdad? Como muy, que no se meta ese sonido en el estudio, pero curiosamente siempre que hacemos el estudio pasa eso, ponen esa música a todo volumen. Es el enemigo, seguramente. Seguro, Pero pero bendito Yahweh se escucha bien. bendito ya ve que no se escucha. Entonces, sigamos. Dice, si se permite pensar tales pensamientos, se encontrará rápidamente hundiéndose en un pozo sin fondo de depresión. Aunque su situación no sea tan mala como la que Esther tuvo que sufrir en el palacio de Hallstatt, si decide cooperar con la mala inclinación, terminará como una abeja destinada a la matanza. Pero si decide, en cambio, fortalecer su emuná y no caer en la tristeza, exactamente en esa época de gran dificultad, todo finalmente pasará. Disfrutará de una gran felicidad, un espíritu fortalecido y logrará la salvación tan anhelada, tanto para ella como para su familia, ¿verdad? Entonces es importante no hacerle caso a la mala inclinación. ¿Por qué? Porque la mala inclinación nos pone pensamientos que si nosotros le damos vuelta en nuestra cabeza, entonces la mala inclinación nos está dominando a nosotros, ¿verdad? Ya cuando nosotros ya tenemos ese poder de discernir entre los malos pensamientos que vienen de parte de la inclinación del mal y los pensamientos de bien que vienen de parte de Yahweh, nosotros podemos distinguir en qué debemos desechar y qué debemos escoger. Y aún así, saben que los malos pensamientos nos van a hacer sentir males. Y para el que es un poco corto en la monada va a pensar que esos pensamientos vienen de sí mismos. Entonces hay que dar esa diferenciación, ¿verdad? Reconocerla de que el enemigo es, ¿verdad? Tan astuto que nos hace pensar que esos pensamientos vienen de nosotros mismos y por eso, en armadura dice que debemos apagar los dardos del enemigo que nos vienen a nuestra mente, porque no son de nosotros, es del enemigo que nos pone como si fuera de nosotros. Entonces, cuando tenemos ese discernimiento, podemos desechar fácilmente lo que viene de la inclinación del mal. Y es fácil practicarlo porque eso lo vivimos constantemente, diariamente, ¿verdad? Cuando el enemigo quiere hacernos sentir mal, cualquier cosita que pasa y tal vez nosotros no hacemos algo como Yahweh le agradaría, ya el enemigo viene con acusaciones y que nos hace sentir mal porque fallamos en algo y no, más bien debemos, no, pero, ¿verdad? Entender que estamos en la carne y que fallamos, pero lo importante es levantarnos. Entonces no debemos desanimarnos, debemos animarnos más bien a través de eso y seguir luchando por mantenerse fortalecido y entender quién es Yahweh, ¿verdad? Nosotros como madres y como padres, ¿verdad? Y tenemos hijos, entendemos cuán amor tenemos por nuestros hijos para perdonarles cualquier cosa, ¿verdad? A veces hacen cosas que en el momento nosotros nos enojamos, ¿verdad? Y los regañamos, pero, ¿y cuánto nos pasa ese enojo, verdad? Con solo verlos, con solo saber que están bien, con solo tenerlos cerca. Imagínese Yahweh, que el amor es mucho más grande de lo que nosotros, como dice la escritura, si nuestros hijos nos piden, lejen o pan, no le vamos a dar una piedra, ¿verdad? Entonces, imagínese el amor de Yahweh es mucho más grande y mucho más, este, o sea, mucho más inmenso que lo que nosotros le podemos tener en un hijo. Y yo siempre pienso en eso, ¿verdad? Yo como madre, cuánto amo a mis hijos, ahora imagínense el padre, cuánta paciencia nos tiene a nosotros, ¿verdad? Que es mucho más, inimaginable su amor. Dice, tú me guiaste en el desierto. La gente que sigue sirviendo a Yahweh, a pesar de sus tribulaciones, recibirá una recompensa enorme. Y como dijo el rey David en Salmos 126:5, aquellos que siembran con lágrimas cosecharán con alegría. ¿Verdad? Es lo mismo que dijimos, aunque pasemos tristeza en algo que no entendamos, al final todo eso va a ser para alegrarnos. Lo vamos a entender después, ¿verdad? Es como un
papá que no le da unas llaves de un automóvil a un hijo porque sabe que se puede estrellar porque está muy joven y no puede conducir todavía. Se la va a dar después y esa alegría va a ser inmensa. No es que él no se lo quiere dar, es que sabe que no está en la capacidad de recibirlo. Así somos nosotros. A veces le pedimos al Padre cosas que no sabemos si estamos en la capacidad de recibirlo, porque todavía no estamos conscientes, o sea, no estamos fortalecidos espiritualmente para manejarlo, ¿verdad? Como cuando le pedimos al Padre. Tal vez en un punto en que más se reconoce esto es en lo económico, que le pedimos al Padre que nos bendiga con más cosas, pero Yahweh no lo da porque no estamos espiritualmente este, fortalecidos para recibir eso. Entonces a veces nos mantiene en lo que necesitamos, en lo que nos vamos a fortalecer en Él y lo vamos a tener a Él siempre, ¿verdad? Porque la escritora misma dice, no me des mucho para no olvidarme de ti, ni poco para después despreciarte, ¿verdad? Yahweh nos va a dar siempre lo necesario y entender eso. Dice, aquellos que, aquellos que siembran con lágrimas cosecharán con alegría. Un principio difícil es por lo general señal que una bendición está por llegar. El profeta Jeremías dice en nombre de Yahweh, en Jeremías 2:2, recuerdo a favor tuya, recuerdo a favor tuyo la benevolencia de tu juventud, el amor de tu compromiso hacia mí, de cómo fuiste tras de mí en el desierto, por tierra no sembrada. El Creador recuerda siempre y aprecia a quien se aferra a la emuná a pesar de encontrarse en un desierto, de tribulaciones y dificultades, sin salida aparente. Yahweh aprecia a las personas que siguen sirviéndole durante periodos secos, cuando no tienen ninguna vitalidad, como un hombre sediento en el desierto, ¿verdad? Y lo podemos ver esto como aquellas personas que son tierra fértil, ¿verdad? Comparándolo con la semilla del sembrador, ¿verdad? Que hay unos que se echa la semilla, que crece por un tiempo, pero después vienen varios, ¿verdad? Varios ejemplos de por qué la persona se aleja. Como dice aquí, Yahweh aprecia a la persona que a pesar de lo que tenga que pasar, su emuná se fortalece, continúa en emuná, no importa en lo que tenga que pasar. Y es un vivo ejemplo de que la persona es una tierra fértil donde se sembró la semilla, que sabemos que la semilla es el nombre de Yahushua y que eso va creciendo ahí, va dando raíz y que después más adelante se van dando los frutos de esa persona, pero todo a su tiempo, ¿verdad? Porque no, uno no siembra una semilla y se ven los frutos el mismo día. Eso va a ser con el tiempo. Entonces dice, a la mujer que acepta los tiempos duros con amor, le llegará el día en que Yahweh le dirá, me amaste aunque pareciera que te abandoné, aceptaste mi voluntad con emuná, me amaste a pesar del dolor y la agonía de las tribulaciones. Tu emuná durante aquellos tiempos difíciles es para mí más preciosa que todo lo que hiciste por mí en los buenos tiempos. Cuando una persona deja este mundo terrenal, el tribunal divino le dice, todos aquellos días amargos y difíciles que viviste, aquellos momentos dolorosos que preferirías olvidar, son exactamente los momentos para recordar, ya que tu esfuerzo para mantenerte con emuná durante aquellos tiempos oscuros es lo más precioso para Yahweh. Es esa misma emuná que él realmente buscaba. Tú aceptaste el desafío y apartaste su nombre apartado, ¿verdad? O sea, y vea como dicen aquí, y apartaste tu nombre, y verdad, y le ponen Hashem en vez de poner Yahweh. O sea, no lo honran por su nombre. Entonces, y ellos mismos lo dicen aquí, ¿verdad? Entonces lo importante es invocar su nombre. Y con lo que acabamos de decir con los frutos, ¿verdad? ¿Cuáles son los frutos? El invocar su nombre. Frutos de labios que confiesan su nombre. Esos son los frutos y es la alabanza más elevada para Yahweh, el reconocer su nombre y el nombre de su Hijo, ¿verdad? Porque al confesar el nombre de Yahushua estamos diciendo Yahweh nos salva, Yahweh es mi Salvador.
Dice, tenemos la opción de ver las cosas como positivo o negativo. Llegamos a este mundo material con un objetivo específico y para realizar una misión particular. Debemos desarrollar nuestra monada sin tener en cuenta las circunstancias. El fortalecimiento de nuestra monada ante la dificultad extrema da un indescriptible placer al Creador. Dice, Yahweh está en todas partes. Rabbi Nachman enseña que debido a que Yahweh está en todos lados, nadie puede afirmar que en algún lugar o situación particular no lo puede servir. Yahweh está en todas partes, por medio de su divina supervisión. Él es quien nos pone en un lugar particular y en una determinada situación, justamente para servirle desde allí. Las circunstancias terribles por las que debía pasar la reina Esther no le impidieron alcanzar un alto nivel de espiritualidad. Ella ganó el regalo de la profecía porque constantemente fortalecía su fe en Yahweh. Rabbi Nachman enseña que el concepto de lugar es irreverente para una persona con un corazón subordinado a Yahweh, ya que esa persona puede servirle en todas partes. Esther siguió sirviendo a Yahweh en el lugar que él había elegido para ella. Ella entendió que aunque fuera un lugar terrible, era la voluntad de Yahweh que le sirviese desde allí mismo. ¿Verdad? Cuando uno está fortalecido en la muná, bueno, cuando una persona está débil en la muná, ¿verdad? En cualquier lugar que esa persona vaya a estar, va a pensar si Yahweh está ahí o no está ahí por tal vez cualquier tipo de idolatría o pecado que en ese lugar haya. Pero cuando uno ya entiende que más bien Yahweh está en todas partes, ya uno lo ve con otro sentido, ¿verdad? No es si Yahweh va a estar en un lugar porque ahí hay idolatría, no. Si nosotros llegamos a un lugar donde se vive todas estas cosas es porque Yahweh llega a ese lugar para algún propósito, ¿verdad? Y no le damos darle importancia, con que Yahweh esté en nosotros al llegar a ese lugar, la presencia de Yahweh va a estar en ese lugar, ¿verdad? Y cumplir el propósito que por qué Yahweh nos llevó a ese lugar. Dice, exilio doméstico. Todo lo que hemos dicho hasta ahora en este capítulo puede ayudar a la persona que se siente exiliada en un área inadecuada, en una vecindad o ciudad incorrecta o hasta en un país incorrecto. Hay también casos en que la persona siente que está exiliada dentro de su propio hogar. Aquí un ejemplo. Supongamos que la pareja debe cuidar de un padre anciano. Ciertamente no es algo fácil. Hay que liberar uno de los cuartos de la casa para el anciano padre. La pareja tiene menos intimidad y menos libertad para ir y venir según su voluntad. Si esto no fuera bastante, el anciano padre puede ser sensible o estricto en exceso, y el cuidado físico que requiere podría ser muy grande. Esto es solo un ejemplo de un exilio doméstico donde una persona es colocada en una situación incómoda o restrictiva, ¿verdad? Dentro de su propio hogar, ya no va a sentirse verdaderamente libre porque ahí hay otra persona, ¿verdad? Y como dice aquí, va a afectar la intimidad, va a haber menos libertad, digamos, para ir o venir a algún lugar porque hay una persona que está bajo nuestro cuidado y nos vamos a sentir incómodos o restrictivos. Dice, la emuná es la única respuesta a tal exilio. Debemos reforzar nuestra emuná e interiorizar el hecho que así el Creador quiere y que todo es para bien. Si nos encontramos en una situación difícil, debemos saber que conseguimos una rectificación espiritual muy necesaria por medio de esa misma tribulación. Y muchas veces, ¿verdad? Eso en cuanto al hogar, en muchas veces en cuanto al trabajo, cuando estamos en un lugar, porque muchas personas, ¿verdad? Se sienten incómodas en muchos trabajos porque en los trabajos se da de todo, ¿verdad? El chisme, la murmuración y todo, y muchas personas se sienten incómodas cuando nosotros tenemos al Padre en un lugar de trabajo donde se ve el chisme, donde se ve la envidia, donde se ve todo eso, debemos entender que Yahweh nos puso en ese lugar para algo, para hacer la diferencia, porque en todo lugar se va a ver eso. Cuando no hay temor del Padre en un lugar, siempre se van a ver contiendas, en cualquier lugar donde estemos.
y más en un trabajo, ¿verdad? Que todo el mundo compite por ser mejor. Dice, o para llegar a tener un puesto aunque le tenga que pasar por encima a otro, ¿verdad? Y lo hacen injustamente sin pensar que lo que están haciendo no es justo. Dice, una mujer que decide entender la situación en que se encuentra bajo esta luz confía en Yahweh. Entonces, Él le ayudará y ciertamente le dará la fuerza necesaria para pasar la prueba con éxito. Pero si ella elige culpar a su marido de sus infortunios, solo terminará por arruinar su hogar. O bien, si ella se culpa a sí misma, puede caer profundamente en la desesperación, lo que ciertamente no será de gran ayuda. Dice, rayo de luz en la oscuridad. El rey David dice en Salmos 4:2, en mi aflicción, tú, Yahweh, me aliviaste. Exactamente del lugar oscuro y angustiante llegan las mayores salvaciones de Yahweh. La gente a menudo deforma el concepto de bueno, entre comillas, algo solo es bueno si es agradable o cómodo. Eso no es verdad. A menudo las situaciones difíciles en la vida contienen muchísimas lecciones y así las aprendemos. Disfrutaremos de muchos y de duraderos beneficios. Muchos niños que crecen en hogares sin las más mínimas condiciones y sin comodidades se transforman en adultos emocionalmente sanos, que tienen la capacidad de enfrentarse con los desafíos de la vida. Vemos esto todo el tiempo. Niños de familias numerosas y con recursos limitados se transforman en adultos socialmente afortunados. Saben adaptarse a su entorno, saben compartir y acomodarse a los deseos y necesidades de otras personas, etc. Esos niños aceptaron las circunstancias austeras con emuná, lo que les permitió transformarse en adultos felices. Decidieron ser felices con lo que tenían y por consiguiente lograron extraer e interiorizar todas las ventajas encontradas en las limitadas condiciones de sus hogares. En cambio, si ellos se hubieran decidido por la amargura y por culpar a aquellos que estaban a su alrededor, no solo habrían debido aguantar las difíciles circunstancias, sino que no habrían encontrado todo el bien contenido en la privación. Dice, lo contrario también es verdad. Hay niños que disfrutan de las mejores condiciones, como crecer en una casa rica, pero en lugar, pero en lugar que esto les sea de ayuda, la abundancia puede realmente dañarlos. Por ejemplo, a un niño que tiene su propio cuarto y muchos juguetes le será muy difícil aprender a compartir o ser sociable. Podría transformarse en un ser egoísta, acostumbrado a que siempre todo debe ser como él quiere y nunca tendrá la capacidad de enfrentarse con las necesidades de los demás y mantenerse firme frente a los desafíos de la vida. Por supuesto, esto no significa que le pase a todo niño rico. Sin embargo, a menos que los padres hagan su esfuerzo considerable para enseñarle a sus niños a ser considerados con los demás, les será difícil actuar adecuadamente en la vida adulta. ¿Verdad? ¿Y cuántos ejemplos vemos de esto? Y todo depende del padre, ¿verdad? No depende si el niño es pobre o es rico, sino lo que el padre le enseña. Porque puede ser un niño pobre que el padre le enseña que todo lo que tiene es suficiente y que cualquier cosita que se le da es una gran bendición del padre, ese niño va a aprender a agradecer todo lo que venga en la vida, ¿verdad? Cualquier cosa mínima. Por el contrario, si un niño rico le dan de todo, todo lo que pida, piense que todo se lo merece, entonces cuando tenga escasez va a pensar que es injusto, este, que la vida es injusta con él porque no está recibiendo lo que él quiere cuando las cosas no son así, ¿verdad? Si el padre le enseña que a pesar de su abundancia, él aprende a compartir, él aprende a ver la vida desde el punto de vista que si Yahweh me dio suficiente y yo pueda compartirlo y darlo a los demás, ¿verdad? Y en ese punto entraría la espiritualidad en la mamá o el papá que le enseña, ¿verdad? Porque si Yahweh, el padre está ahí en una familia, aunque haya abundancia, y si Yahweh les dio abundancia para compartir con el necesitado, imagínense lo que ese niño puede aprender, ¿verdad? Entonces muchas veces está en la enseñanza, lo que aprendemos de nuestros padres. Por eso nosotros tenemos que tener ese cuidado de enseñarles a nuestros hijos que no todo depende de lo que tengamos, sino lo que venga de Yahweh, por más mínimo que sea, todo viene del Padre. Y que el Padre siempre nos va a dar
lo que necesitamos y no nos va a dar algo que nos vaya a dañar. Aunque a veces deseamos más, ¿verdad? Pero Yahweh sabe por qué no nos lo da, o porque queremos aprender, o porque, y digamos, si llegamos al momento de tener en abundancia que Yahweh nos dé, es porque ya tenemos la habilidad de compartir, de dar, y y que no nos vaya a provocar olvidarnos del Padre, eso que el Padre nos va a dar en abundancia, ¿verdad? Y eso en todo sentido, ¿verdad? En todo sentido, no solo en el dinero, sino en el amor que tengamos en nuestro corazón, en cada uno de los frutos del Espíritu, en que lo podamos expresar a cada una de las personas que nos rodean, a nuestro prójimo, en dar amor, ¿verdad? Porque justicia no es solo dar dinero, es dar amor, es dar compasión, es dar todo lo que tengamos que sea bueno. Dice, podemos aplicar esta enseñanza a cada área de la vida, ya sea soportando un incómodo lugar de trabajo, recibiendo un sueldo insuficiente, teniendo grandes deudas, un cónyuge difícil o un niño problemático. Debemos mirar cada tribulación con una luz positiva, con emuná y esperar que sea todo para nuestro propio bien. Deberíamos dar toda Yahweh por todo y seguir sirviéndole felizmente. Debemos creer que todo está bajo la supervisión del Padre, tal como la reina Esther aceptó, y que tarde o temprano la situación cambiará y veremos milagros y salvaciones. Si afrontas una prueba difícil, confía en Yahweh y cree que si te fortaleces en tu muná, también serás capaz de escribir tu propia Megilá, ¿verdad? Que es un libro donde se escriben las memorias de todo lo que uno hizo en la vida. Eh, que de hecho, ¿verdad? Si lo podemos ver desde el punto de vista de nosotros, todo bien que nosotros hagamos, como en este caso Esther, que estuvo dispuesta a ir a hablar con el rey, ¿verdad? Para interceder por todos los que iban a ser exterminados, para hacer algo, ¿verdad? Que Yahweh le permitiera a través del rey. Todo eso fue escrito, el bien que ella hizo y por eso, ¿verdad? Recibe un buen mérito y aprendemos de ella muchas cosas. Dice, Miguel de vida con todos muchos milagros y maravillas que Yahweh te brinda. Este, ¿verdad? Y eso es lo importante, que en cualquier circunstancia tener la moneda de que Yahweh está con nosotros, ¿verdad? En eso se enfoca este capítulo y que todo lo que Yahweh haga a través de nosotros, con nosotros tener el corazón dispuesto, Yahweh nos va a utilizar para muchas cosas, para llegar a muchos corazones, para nosotros con lo que vamos aprendiendo, vamos enseñando y que Yahweh nos permita, ¿verdad?, ser de gran bendición para todo el mundo que esté a nuestro alrededor. Y aún así, cuando tengamos pruebas, entender que todo es para bien y todo tomarlo con alegría, saber que Yahweh está al cuidado de nosotros y que cuando lo ponemos a Él todo en oración, sabemos y confiar de que Él va a tomar el control de cualquier situación, nosotros no tenemos necesidad de estar tristes, ni desesperarnos, ni deprimirnos, porque sabemos que cuando está el temor es porque el amor no está ahí, o está el amor o está el temor. Entonces, debemos examinarnos si hay temor en nuestro corazón, es porque tal vez no nos hemos llenado del amor de Yahweh, porque cuando entendemos ese amor es muy difícil sentir temor. Sí podemos tener cierto temor en cosas porque todavía estamos en la carne, ¿verdad? Pero conforme nos vamos creciendo en emuná, ese temor a cualquier cosa se va desapareciendo porque sabemos que Yahweh, que es inmenso y tiene el control de todo, hasta lo que no nos podemos imaginar, nos hace tener ese shalom que sobrepasa todo entendimiento, que cualquier persona no podría entender cómo estamos tan tranquilos ante tal situación. Entonces ahí es donde nos podemos fortalecer ahí en el amor de Yahweh y desaparece ese temor. Bueno, no hay preguntas. No sé si la hermanita Brick habría una por ahí. Por acá no hay preguntas, hermanito, en el chat de TikTok. No. Y no sé si alguna hermanita quiere comentar algo, preguntar algo sobre el tema. O nos leemos el 38, pequeño. Sí, sí.
Yo creo que sí. Bueno, dos capítulos más porque son pequeños. Bueno, capítulo 38 dice la persecución diaria. Toda persona tiene la tendencia a culparse y perseguirse, y las mujeres en especial. Es muy común que la mala inclinación empuje a la mujer a una espiral descendiente hacia la autopersecución y la depresión. A veces esa autopersecución es tan extrema que la paraliza completamente, a tal punto que no solo no puede actuar correctamente, sino que ni puede moverse, ¿verdad? Y vea cómo si pasa eso, que cuando uno está en un estado de ansiedad y depresión, a veces uno siente como que no puede ni respirar, ¿verdad? A veces yo he visto personas que no pueden ni salir afuera porque sienten que están como en una cárcel, se sienten espiritualmente encerrados. Y a veces ese temor es tan grande que nos paraliza, el temor a cualquier cosa, ¿verdad? A la depresión o autopersecución, porque al ver que no estamos haciendo las cosas como nosotros querríamos, ¿verdad? Que todo fuera perfecto, perfecto, nos deprimimos y nos paralizamos, ¿verdad? Entonces nosotros debemos entender este, que no deberíamos llegar a este punto de que autopersecución, porque al final esa autopersecución es como un tipo de culpabilidad, ¿verdad? Porque nos estamos persiguiendo nosotras mismas, entonces, ¿y quién es el que culpa? Entonces ahí es donde nos damos cuenta que algo ahí en el pensamiento nos está haciendo sentirnos culpables, y quién es el que culpa, y lo que todo que hemos aprendido, quién está como acusador, ¿verdad? El enemigo, que es el que nos acusa. Dice, cierta vez una mujer vino a verme desesperada, lloraba y estaba muy afligida. Me dijo, no sé lo que me pasa, no puedo hacer nada, no puedo ni orar ni decir los salmos. ¿Qué quiere Yahweh de mí? ¿Por qué no me permite servirle como debiera? Lloró, ¿qué debo hacer? ¿De qué debo arrepentirme y hacerte chubá? Le contesté, Yahweh no quiere nada de ti, al contrario, Él está contento contigo y hasta se estima en ti. Eres tú la que está insatisfecha contigo misma. Tú te estás persiguiendo el día entero, criticándote hasta no poder leer ni un capítulo de los Salmos, o verdad, o toda la escritura, debido a tu gran depresión. Yahweh solo quiere que te sientas feliz y contenta contigo misma. Continué. Preguntas qué techubas tienes que hacer, te diré, tienes que sonreír. Esa es tu techubá. ¿Por qué? Porque la alegría es emuná. Cuando una persona sonríe, su sonrisa es la expresión de su emuná. Demuestra que sabe que Yahweh es uno y único y que no hay nada más fuera de él. Que sabe que está en sus manos amorosas y que Yahweh la ama tal como es. Sabe que hasta sus caídas y fracasos son regalos de Yahweh. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Preguntó ella. Como te he dicho, comienza con una sonrisa y para poder sonreír tienes que ver primero el bien en ti misma y aprender a reconocer tus puntos buenos. ¿Puntos buenos? En mí, me preguntó. Estoy llena de defectos, pecados y tristeza. Les grito a mis niños todo el día y lo vuelvo loco a mi marido. ¿Qué puntos buenos? Tú eres buena, le dije. Estás llena de buenas acciones, autosacrificio, anhelos honestos y desinteresados. Tienes que decirte a ti misma con convicción, yo soy buena. Ella comenzó a tartamudear, simplemente le fue imposible decir esas palabras. La mala inclinación tanto la había acostumbrado a concentrarse tan solo en sus defectos que su autoimagen era la más baja posible. Después de una conversación muy larga, logré conseguir una sonrisa y hasta decir aquellas tres palabras positivas. Yo soy buena. La instruir a practicar una hora de oración cada día donde debía concentrarse en el descubrimiento de sus puntos buenos y dar toda por ellos, ¿verdad? Entonces a veces nos acostamos tanto, nos autoculpamos, nos autoperseguimos, que cualquier cosita, ¿verdad? Y como todo, ¿verdad? Como toda persona que a veces hasta, ¿verdad? Vienen de afuera por medio de otra persona, por medio de nosotros mismos, que vemos nuestros puntos negros, pero no vemos las cosas buenas que hacemos. Nos concentramos en lo malo, en nuestra habilidad, y eso nos hace desanimarnos. ¿Por qué? Porque la mala inclinación, el enemigo nos pone los pensamientos de que vea, vea, vea lo que hiciste, vea cómo fallaste, vea
vea, ¿verdad? Y hasta a veces quita las ganas de leer y todo eso, cuando uno siente que falló en algo, entonces hay que tener cuidado este, de no, digamos, ver los puntos débiles de nosotras mismas, sino animarnos de que a pesar de de tal cosa que nos haga sentir mal, nosotros seremos capaces, somos hijas de Yahweh y tenemos la capacidad de hacer siempre el bien, ¿verdad? Y entender ese punto, que estamos en la carne, entonces fácilmente podemos fallar y vamos como la luz de la aurora, en aumento hasta que el día sea perfecto. El día no va a ser perfecto hoy. Va a llegar un momento en que el día va a ser perfecto, cuando Yahweh quite la mala inclinación, ¿verdad? Cuando el enemigo ya se ha quitado, ya cuando Él no nos influya en todas las cosas, eso va a ser quitado. Entonces, por el momento, sentirnos orgullosas de que nosotras nos esforzamos, de que siempre, ¿verdad? Si nos ponemos a examinar y nos vemos a nosotras mismas como si nosotros fuéramos Yahweh, ¿verdad? Porque Yahweh es el único que escudriña el corazón y nosotras mismas que sabemos nuestros pensamientos. Entonces nosotras mismas sabemos cuál es la intención de nuestro corazón, ¿verdad? Cuando nosotros nos sentimos mal porque fallamos a Yahweh, es porque lo amamos, es porque queremos hacerlo bien, es porque queremos agradarle. Imagínense lo que es para Yahweh esa actitud de nosotros, ¿verdad? Y tratar de hacer todo lo posible por cambiar esos puntos, porque muchas veces fallamos porque le hacemos caso al enemigo, ¿verdad? Y a veces nos desanimamos porque le hacemos caso al enemigo, pero si nosotros entendemos de que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Yahweh, entonces no somos hechos a imagen del enemigo, somos hechos a semejanza de Yahweh, entonces podemos lograr cualquier cosa, ¿verdad? Pero lo único defecto que tenemos es la inclinación al mal que nos hace caer, pero tener la inmunidad de que en algún momento vamos a llegar a la perfección, ¿verdad? Porque a veces a mí me pasaba cuando pre, Cores predicar, hay predicado sobre cuando estemos digamos, en el milenio, en la tierra nueva y cuando ya estemos en el reino y que uno, y pues, ¿cómo con esta carne que uno puede estar ahí? ¿Cómo, verdad? ¿Cómo va a ser perfecto uno? Y saber que lo vamos a llegar a lograr, a veces es incomprensible, pero lo vamos a llegar a ese punto y ya ve todo el esfuerzo que nosotros hagamos, ¿verdad? Porque eso es lo que ve el Padre cuando nos esforzamos, cuando nos sentimos mal, cuando hacemos teshuva, cuando aunque algo nos cueste, digamos, sabemos que hacer el mal para la gente es fácil, ¿verdad? Porque no tiene amor, entonces nada más desprecia, nada más, no agradece, o sea, ¿verdad? Pero cuando queremos hacer el bien es un sacrificio, porque la misma carne no nos deja. Pero ¿por qué? Porque cuesta orar, porque cuesta dar, porque cuesta, ayudar, ¿verdad? Eso sí cuesta, pero envidiar, odiar, eh, no dar toda por cualquier cosita, eso es fácil. Entonces, si estamos en una guerra y estamos en una lucha y ver que nos esforzamos cada día, esa lucha cada día es un punto bueno de que nosotros nos estamos esforzando por hacer el bien, que es lo que cuesta, ¿verdad? Dice, puntos buenos, la mala inclinación trata de deprimir a la persona mostrándole todas sus faltas y defectos. Rabbi Nachman de Bradley advirtió que se debe tener mucho cuidado con esta peligrosa maniobra de la mala inclinación y enseñó que la manera de protegernos es siempre buscando nuestros puntos buenos. O sea, no concentrarnos en lo malo, en lo bueno de nosotros, en lo que Yahweh nos promete en la escritura que nosotros somos, porque a veces no nos damos cuenta del amor que Yahweh nos tiene porque no leemos. Entonces es muy fácil que el enemigo nos envuelva. Pero cuando nosotros leemos la escritura y vemos que Yahweh, el gran amor y la paciencia que nos tiene, entonces ahí es donde nos animamos y el enemigo no nos puede engañar fácilmente porque ya conocemos como Yahweh nos ve, ¿verdad? No como el enemigo nos ve. Dice, Rabbi Nachman explica cómo podemos fortalecernos en la búsqueda de nuestros puntos buenos como nuestros buenos rasgos de carácter, nuestras buenas acciones, aunque no son perfectas, y cualquier otra cosa que pueda ayudarnos a sentirnos alegres y contentos con nosotros mismos. En efecto, cada uno tiene que estudiar esta lección y vivir según su mensaje para poder sobrevivir a la lucha diaria. Es una lucha diaria.
Dice Rabbi Nachman, dice, toda persona debería aumentar su alegría por cada buen punto que puede encontrar dentro de sí, y entonces podrá recuperar su espíritu y orar, cantar y darle toda a Yahweh. Rabbi Nachman enfatizó que deberíamos vivir constantemente con esta enseñanza, ya que es el fundamento esencial para todo aquel que desea acercarse al Creador y no perder la eterna recompensa que le espera. La tristeza y la depresión son los que más alejan a la gente del Creador. Si las personas comenzaran a pensar cuán lejos están del Creador, de Yahweh, y qué retorcidos son sus actos, entonces caerían en la depresión y la desesperación. Esos sentimientos les impiden orar con convicción y hacer todas las buenas acciones que aún podrían hacer. Para contrarrestar esto, cada persona debe hacer todo lo posible para encontrar y concentrarse en sus puntos buenos y sus cualidades. Actuando así, podemos recobrar nuestra esperanza y alegría, lo que nos permitirá orar, cantar, darle toda a Yahweh y poder entonces retornar y acercarnos a Él de verdad. El buen espíritu. Rabbi Nachman explica en otro lugar que una parte esencial de la oración personal es tamizar el bien del mal, buscando nuestros puntos buenos, que es la esencia de la Teshuvah, el retorno a Yahweh. Vemos aquí algo maravilloso. Rabbi Nachman enseña algo que contradice completamente lo que muchos verdaderamente creen. La mayoría de gente cree que solo puede hacer verdadera teshuva si se siente destrozada y deprimida. La mala inclinación siempre dice que solo se puede hacer teshuva si el hombre se concentra en todo lo malo que hay en él. En verdad, esto es solo una fórmula segura para la tristeza y la depresión y como consecuencia un alejamiento adicional del Creador. Pero Rabbi Nachman dice lo opuesto. Nos enseña que la esencia de hacer teshuva es derrotar el espíritu malo y a la tristeza, que es lo malo que vemos en nosotros mismos y buscar buenos puntos, lo que se llama el buen espíritu, que nos conduce hacia la alegría auténtica, ¿verdad? Lo que dice aquí es que casi siempre cuando vemos como hacer teshuva es cuando nos sentimos tristes y deprimidos por haber fallado, ¿verdad? Entonces nos concentramos en eso, nos concentramos en el punto malo de lo que nosotros hicimos y más bien lo que hace es sentirnos tristes, pero en realidad la teshuva es dejar de poner nuestra atención en lo malo que hicimos y más bien ver los puntos buenos para retomar el camino de hacer el bien y así no nos concentramos en lo malo, ¿verdad? Porque lo que queremos es hacer teshuva es devolvernos. Si nosotros vamos al Padre y en un momento nos desviamos, teshuva es volver al Padre, es como volverse y seguir el camino, ¿verdad? Entonces, si vamos al Padre y más bien nos desviamos por hacer lo malo, teshuva sería volver a hacer lo bueno, ¿verdad? Dejar lo malo que estábamos haciendo para concentrarnos en lo bueno. Entonces aquí lo que enseña es que en vez de concentrarnos en los puntos malos de lo que nos estábamos fallando, es volver al camino y ver lo bueno en el Padre. Dice, y eso nos va a dar una alegría inmensa, saber que estamos volviendo a lo que realmente el Padre quiere. La primera prioridad de la mujer antes de hacerse una introspección y autocrítica es reconocer el bien que hay en ella y ser feliz consigo mismo. Solo, solo después podrá darle todo a Yahweh, hacer techuga como es debido y escudriñar en sus pensamientos, palabras y acciones con el objetivo de corregirse y rectificar sus rasgos de carácter. ¿Verdad? Nos concentramos en lo bueno para no poner nuestra atención en lo malo. Entonces nos vamos a como lo hemos leído en este versículo que dice que en todo lo que es de virtud, lo bueno, lo que es de buena, o sea, todo lo que es de positivo, en eso pensemos, ¿verdad? Porque así vamos a dejar a un lado lo que es malo y vamos a evitar otra vez poner nuestra mente en lo malo para otra vez desviarnos del camino. Shubá es regresar
a lo bueno, a lo puro, a lo de virtud. Dice, sonríe. Mientras una mujer se siente infeliz consigo misma, solo debería buscar sus puntos buenos. Mientras ella está en ese nivel buscando sus puntos buenos, esa es la principal teshuva que Yahweh quiere que haga. Porque sobre todo Yahweh quiere que nos sintamos felices. ¿Verdad? ¿Y cuántos versículos que ahorita voy a leer aquí unos ejemplos en cuanto a lo que Yahweh quiere cuando estemos contentos, que estemos felices, y es que es un mandamiento. Dice, eh, David Nachman explica que no solo no es bueno estar triste, sino que es un pecado. Incluso si una persona ha hecho muchas transgresiones y faltas, aún Yahweh quiere que mantenga su alegría. ¿Por qué? Porque estando alegres tenemos la fuerza emocional para trabajar sobre nuestros efectos, ¿verdad? El primer paso para ejecutar una genuina teshuva es sonreír. Entonces Yahweh mostrará lo necesario para seguir trabajando, ¿verdad? Y lo podemos ver, porque sí podemos ver que, digamos, que cuando nos sentimos tristes y nos sentimos mal porque hemos fallado, es una buena señal porque nos estamos arrepintiendo, pero no el hecho de por estar tristes y por sentirnos, ¿verdad?, desesperados, porque si nos quedamos ahí obviamente el pecado nos va a hacer sentir mal, pero lo importante es regresar a lo bueno, pensar, no, no puedo quedarme aquí, no me puedo quedar en el pecado, no puedo quedarme en lo que hice, Yahweh me perdona, es lo principal, por medio de Yahushua, esa es la alegría que deberíamos sentir, que no estamos perdidos por haber fallado, que por medio de Yahushua tenemos el perdón de pecados, entonces eso es lo que nos da la alegría para volvernos y hacer esa teshuva. Dice, busca el bien en ti misma hasta que puedas decir realmente soy buena. Yahweh me ama, Yahweh está feliz conmigo, Él está contento por lo que trato de hacer, estoy llena de buena voluntad, etc. Incluso si necesitas toda la hora de tu oración personal para poder decirlo sinceramente, incluso días o años, deberías dedicar toda tu oración a este tema, hasta que te sientes realmente feliz contigo misma y logres una alegría genuina. No esperes que tu marido te haga feliz y te alegre. Muchas veces el esposo mismo necesita desesperadamente la piedad de Yahweh para salir del pozo de la tristeza. En cambio, toma la responsabilidad de tu alegría y trabaja en ella como lo hemos explicado más arriba. Con respecto a la tristeza del esposo, relee el capítulo 15 que se llama El marido triste. ¿Verdad? Nuestra alegría no depende de nuestro marido que nos dé esa alegría, no. La alegría de los dos depende de Yahweh, ¿verdad? Es en Él que ponemos todo nuestro sentido para estar alegres, porque el esposo, este, sí, como somos, o sea, son un complemento, los dos son una sola persona, y los dos tienen que llegar a tener esa alegría a través de Yahweh, porque es a través de Yahweh que viene la alegría al corazón, la que nos deleita, la que nos hace dar toda cada día por todas las cosas, ¿verdad? Y cuando las dos en las parejas tienen eso, su mente concentrada en el Padre, imagínense, la alegría va a estar simplemente ahí en los dos. Y un esposo alegre va a alegrar a su esposa y una esposa alegre va a alegrar a su esposo, ¿verdad? Ahora, aquí termina ese capítulo. Vamos a ver los versículos. Dice en Primera de Tesalonicenses, dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den toda a Yahweh en toda situación, porque esta es su voluntad para todos en Mashiach Yahushua. Después, Filipenses 4:4, alégrense siempre en el soberano. Insisto, alégrense. Romanos 12:12, alégrese en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Vea cómo todo va junto. El estar alegre en el orar y en el dar toda, ¿verdad? Porque ¿por qué oramos? Porque estamos pasando una situación, pero el Padre nos dice, oren por esa situación, pero estén alegres y den toda. No, no se desesperen, ¿verdad? Porque aquí dice,
por ejemplo, en Primera Tesalonicenses dice, estén siempre alegres, oren sin cesar y den toda Yahweh en toda situación. No vamos a dar toda solo cuando estamos alegres, porque las personas naturalmente dan toda cuando están alegres. No, demos toda por la situación, porque eso, como lo vimos al principio, aunque estemos tristes por algo, sabemos que Yahweh al final va a hacer eso en alegría. Nos va a causar alegría porque vamos a aprender algo a través de eso. Romanos 12:12 dice, alégresen en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ve, alegría, esperanza, paciencia, porque hay sufrimiento, pero perseveren en la oración. Dice el Salmo 94:19, cuando en mi angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Y vea cómo dice, cuando en mi angustia iba en aumento, ¿verdad? Era una situación angustiosa que, ¿verdad? En la carne lo vamos a sentir, ¿verdad? Pero tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Podemos estar alegres aún en las tribulaciones. Eso principalmente es lo que dice ese salmo. Cuando mi angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Dice Salmo 118:24. Este es el día que hizo el soberano y regocijémonos y alegrémonos en él. Cada día que Yahweh nos da es el día que Yahweh nos hizo. Es Shabbat, es reposo y debemos estar en reposo, ¿verdad? Para los que ya entendemos el, ¿cómo es? Eh, el concepto de Shabbat, que es estar en reposo todos los días. Entonces, todos los días para nosotros es Shabbat y debemos regocijarnos y alegrarnos en él. Dice Habacuc 3, del 17 al 18. Aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides, aunque falte la cosecha del olivo y de los campos no produzcan alimentos, aunque en el redil no haya ovejas ni vacas, alguna en los establos, y aún así yo me regocijaré en el soberano, me alegraré en el poderoso de mi salvación, Yahushua, ¿verdad? Y ve cómo claramente lo dice en los salmos, en toda la escritura, que a pesar de lo mal que nos podamos sentir, alegrémonos. No dice la escritura, alegrémonos porque todo nos va bien, no, alegrémonos aún en el sufrimiento. ¿Y cómo puede ser eso? La paz que sobrepasa todo entendimiento, que aunque estemos en sufrimiento nos alegramos. ¿Por qué? Porque conocemos a Yahweh y porque tenemos emuná y porque tenemos confianza de que no es en nosotros que está el control de todo lo que nos pasa, está en control del Padre. Entonces, eso es lo que nos hace alegrarnos. Eh, no sé si una hermanita quiere comentar algo. Ahí termina el capítulo 38. ¿Alguna que quiera compartir algo? No, nos leemos el otro. Sí, yo creo que hay tiempo. Sí, ¿verdad? Es pequeño, dice. Capítulo 39, el poder de la oración. El mayor poder de una mujer es su oración. ¿Cuántos capítulos aquí no habla de esto mismo, verdad? De el poder que hay en la oración. Igual, ¿verdad? La escritura dice que la oración del justo puede mucho, ¿verdad? Entonces, para una mujer, imagínense cuánto poder tiene su oración. Y como lo vimos aquí en los versículos que vimos, de en cuanto a alegrarse, como dice, perseveremos en la oración. Dice, por supuesto que es esto revelante para todo el mundo, pero en particular para las mujeres, ya que sus oraciones son las más poderosas. Sus oraciones por su familia, sus niños y su marido son muy preciosas a los ojos de Yahweh. Ellas hasta rectifican el mundo entero. Dice, según la Kabbalah, el hombre es el sol, que es la Torá, y la mujer la luna, que es la oración. El rey David dijo que toda su esencia en la tefilá, la oración,
que el rey David dijo que toda su esencia es la tefilá, o sea, la oración. Por lo tanto, cada mujer que ora es realmente el rey David de su hogar, o mejor dicho, el Mesías de su casa. Siempre que las mujeres llegan a mí por un consejo sobre dificultades que se encuentran en su camino, les recuerdo que tienen un papel sumamente importante. Con la oración, la mujer se transforma en el sumo sacerdote de su hogar. Ella es quien protege y mantiene su casa. La mujer que se fortalece frente a sus privaciones y ora disfrutará finalmente de los dulces frutos de su trabajo. Ya que dice aquí que para el rey David la esencia era la oración y dice en la escritura que en el reino de Yahweh el más pequeño es como David, ¿verdad? Entonces es esa constante oración que tenemos al Padre que nos hace tener esa semejanza al rey David, ¿verdad? De cómo él dependía de Yahweh y cómo él ponía su confianza en el Padre y lo podemos ver en los salmos, ¿verdad? Todo lo que él, cómo se expresaba al Padre en todas las situaciones, dice dificultades en el matrimonio. La oración no se limita solo a reforzar y ayudar al shalom conyugal, sino que de hecho es el único que lo hace posible. Una mujer puede leer todos los manuales sobre matrimonio y seguir el mejor consejo posible, puede tratar también de mejorar sus rasgos de carácter y comportamiento y animar a su marido a hacer lo mismo, pero si ella no ora activamente por el shalom matrimonial, simplemente no lo tendrá. La verdadera armonía en el hogar no llega naturalmente, en efecto, está por encima de las leyes de la naturaleza. Nuestros sabios enseñan que el matrimonio es tan difícil como la división del Mar Rojo durante el éxodo del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Por lo tanto, aprendemos que el shalom en el matrimonio es también un milagro. Los hombres y las mujeres son opuestos y por eso se necesita una fuerza sobrenatural para juntarlos en una unidad feliz y armoniosa. Para que exista el shalom en el matrimonio, las leyes de la naturaleza necesitan ser cambiadas. Lo único que puede cambiar el curso de la naturaleza es la oración, como enseña Rabbi Nachman. Los hombres y las mujeres no son naturalmente compatibles. La conexión entre ellos no es coincidente, ni es tampoco una compatibilidad emocional o física. Dicho de esta forma, el enlace entre un hombre y una mujer es la unión de dos almas, dos opuestos. Las estadísticas sobre divorcios demuestran que no es un asunto simple que podemos dar por sentado. La concepción común de que la paz en el matrimonio, en un camino natural y que con muy poco esfuerzo puede alcanzarse es un gran error. Regularmente las parejas que creen en esto se despiertan duramente cuando se enfrentan con situaciones adversas, ya que equivocadamente suponen que el shalom matrimonial llega fácilmente cuando se tiene el compañero correcto. Pero como ya lo explicamos, el matrimonio está por sobre las leyes de la naturaleza. Incluso la pareja más armoniosa tiene que invertir un gran esfuerzo y mucho tiempo en la oración. Realmente quiere tener verdadera e íntima relación y shalom en su hogar. Dice, ¿verdad? Y yo lo puedo ver como cuando dos imanes, ¿verdad? Que se, que no se dejan, ¿verdad? No se juntan, más bien crean esa fuerza que se separan. Yo imagino que, digamos, naturalmente, en las leyes físicas de cómo es el hombre y cómo es la mujer, es difícil que se complemente porque son completamente diferentes. Entonces siempre va a haber ese, ¿verdad? Y por eso tantas cosas y tantos desacuerdos en el matrimonio. Es solo a través de Yahweh que eso se puede unir, porque es algo sobrenatural. Encontrar shalom en el hogar, así como una batería, que es imposible que esos dos opuestos se unan, porque naturalmente se rechazan. Para Yahweh no hay nada imposible, ¿verdad? Y solo Yahweh puede hacer en un hombre y una mujer uno, que se complementen en todo, y eso es a través de la unidad del espíritu. Cuando ya, porque, y como verdad, ya, Rabí lo ha explicado en cada matrimonio que él comparte, que cuando en una pareja no está Yahweh, eso es un completamente infierno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre, o sea, si no está Yahweh,
eso, se va a dar esa ley de la naturaleza de que no se van a complementar nunca. Pero cuando en la pareja está Yahweh, se va a vivir una parte del paraíso, porque solo a través de Yahweh se puede llegar a tener ese shalom. Se van a complementar porque ahí el hombre va a entender a la mujer y la mujer va a entender al hombre, entonces ya no van a haber esas asperezas, ya no va a haber ese orgullo y se van a entender y se van a complementar, porque no van a estar los ojos del uno hacia el otro, los dos van a estar sus ojos en Yahweh y Yahweh y los dos se van a complementar como una sola persona, ¿verdad? Dice, una construcción eterna. El rey David escribe, si Yahweh no edificara una casa, sus constructores trabajan en ella en vano. El rey David no habla solo de la construcción material de un edificio, sino sobre una morada espiritual, un hogar lleno de sabiduría, entendimiento y emuná. Su hijo, el rey Salomón, añadió en Proverbios 24:4, y por el conocimiento sean llenadas las habitaciones. Y Yahushua misma lo dijo, un reino dividido contra sí mismo no prevalece, ¿verdad? Cuando Satanás está tratando de construir algo, eso no va a prevalecer, eso se va a caer. Y eso lo mismo pasa cuando dos personas no tienen a Yahweh, es como estar construyendo sobre algo que causa división, porque el enemigo siempre va a estar ahí, ¿verdad? En cambio, cuando hay unión en el espíritu, a través del Padre, siempre se van a, a complementar. Igual nosotros como congregación, ¿verdad? Nosotros como congregación, si tenemos esa unión a través del Espíritu, nos vamos a complementar todos. Aquel que no tenga el Espíritu no va a no va a encajar, ¿verdad? Porque no va a tener esa unión, no vamos a ser uno, porque es a través del Espíritu que nos hacemos uno con Yahweh. Dice, si la construcción material de una casa requiere la ayuda de Yahweh, seguramente no podemos construir este, un Mishkan, ¿verdad? Un Mishkan espiritual sin su ayuda. Un hogar sin una dimensión espiritual no es un hogar. Una casa sin Shalom tampoco es una casa, porque la gente no querrá vivir allí. Las personas huyen de las turbulencias. Para establecer un verdadero hogar debemos pedir ayuda a Yahweh para transformar nuestra casa en un hogar lleno de espiritualidad, felicidad y armonía. Dice, cuidado, hay aquí un perturbador. Hay otra muy buena razón para hablarle a Yahweh para que nos ayude a alcanzar el shalom en el hogar. Se llama la mala inclinación. Rabbi Nachman enseña que la mala inclinación hace un esfuerzo enorme por destruir el shalom en el matrimonio de una pareja. Cuando una pareja vive en genuina armonía el uno con el otro, la mala inclinación simplemente no puede poner un pie en la puerta de su casa. Con felicidad, shalom, armonía y amor en la casa, la Shekinah, que es la presencia de Yahweh, también se encuentra allí y en consecuencia todas las bendiciones posibles. Por lo tanto, la mala inclinación está decidida a crear grietas entre el marido y su esposa. Las mujeres deberían orar todo el tiempo por la ayuda de Yahweh a fin de vencer los esfuerzos del mal para destruir la paz matrimonial. Una mujer debe literalmente mendigar y suplicar a Yahweh que le ayude tanto a ella como a su marido a vencer la mala inclinación y a mantener siempre shalom. Dice, tiempo para trabajar. Otro error común que cometen muchas mujeres es pensar que algo anda mal con sus maridos y hasta se preocupan pensando si se han casado con las personas, si se han casado con la persona correcta. Debes saber, no hay ningún error. Como hemos visto, cada matrimonio es una unión de contraposiciones. Además, la mala inclinación siempre trata de remover cosas, incitando a cada cónyuge a transitar un camino que minará expresamente la paz en el matrimonio, haciendo la vida de casados aún más complicada. De mi extenso trabajo de ayuda en parejas casadas, he encontrado que la mayoría parte de los maridos hacen un esfuerzo concertado en complacer y respetar a sus mujeres e intentar la paz matrimonial. La construcción de un matrimonio sólido requiere tiempo, comprensión y autocompostura. Sobre todo, se necesita mucha ayuda de Yahweh, lo que depende de abundantes oraciones. Las mujeres deberían orar
tanto con frecuencia, incondicionalmente, para que Yahweh les ayude en el mantenimiento de su paz matrimonial. El shalom en el matrimonio no llega fácilmente. Cualquier mujer que piense lo contrario se engaña. Una vez que ella entiende que no es fácil, será inevitablemente más paciente y trabajará más diligentemente hacia el apreciado objetivo de un matrimonio feliz. Ella no perderá de su calma por los obstáculos y reveses periódicos y se dará cuenta que solo tiene que redoblar sus esfuerzos ante el desafío. También entenderá que tiene que comenzar a orar por la ayuda del Creador. El comprender que no es fácil debería darle a la mujer la motivación apropiada para orar por su marido y para pedir a Yahweh que ayude a su esposo a hacer todo lo necesario para lograr la armonía en el hogar. Eso también deberían animarla a orar por ella misma y pedirle a Yahweh que le muestre lo que tiene que hacer y cómo mejorar para que el amor entre ella y su marido puedan prosperar. Ninguna mujer puede confiar en su propia capacidad o sabiduría o tratar de forzar la paz en el hogar. Una mujer sabia entiende que sin la ayuda de Yahweh, con sus propios esfuerzos no llegará a ningún lugar. Por supuesto, ella debería hacer todo lo posible para mejorar su matrimonio. Sin embargo, sus mayores esfuerzos deberían concentrarse en sus oraciones por la ayuda del Padre. En mérito a sus oraciones, Yahweh le dirigirá en la dirección correcta que necesita para solucionar los problemas en su origen y lograr una verdadera armonía conyugal. Cada mujer debe orar por una oración personal de por lo menos una hora cada día. Esa hora debería incluir una autoevaluación, es decir, en primer lugar, examinarse a sí misma y a sus inconvenientes, identificar lo que debe ser corregido y luego orar a Yahweh para que le ayude a mejorar. ¿Verdad? Primero concentrarse en uno, en qué debo cambiar yo, y después orar por mi esposo, en qué debe cambiar él, Yahweh sabrá, ¿verdad? En segundo lugar, debería, en lugar de quejarse, orar por el mejoramiento de su esposo, que logre corregir todos sus defectos y que también él haga su parte por la paz del hogar. Las mujeres tienen una doble bendición. Ellas tienen el poder de la oración para pedir la ayuda de Yahweh y también tienen la sabiduría femenina para reconocer los defectos de sus maridos. Por lo tanto, ellas saben por lo que orar. Estas oraciones que provienen del corazón de una mujer son muy preciadas en lo alto. Yo mismo he visto en acción el inmenso poder de la oración en muchas ocasiones. Muchas veces un marido o una esposa han llegado a mí por asesoramiento, ya que uno de ellos ha encontrado el camino de la moná, pero no sabe cómo tratar con su cónyuge que aún no vive una vida espiritual. Siempre les aconsejé que no presionen a su pareja, sino que en cambio llenen su casa de amor y felicidad. Lo más importante es que dediquen por lo menos 10 minutos al día a la oración, donde todo lo que deberían hacer es pedir a Yahweh que elimine el alma de su cónyuge y le ayude a probar el placer de la auténtica espiritualidad. Estas oraciones son la esencia del verdadero amor. Toda Yahweh, después de un tiempo, todas estas personas han regresado para decirme que su pareja se ha vuelto más espiritualmente orientada y se ha acercado al camino de la monada, ¿verdad? Porque cuando hacemos las cosas por amor, puede haber asperezas entre el matrimonio, pero si el esposo ve que su esposa siempre se mantiene con amor constante, alegre, feliz, él lo va a motivar un montón, ¿verdad? Y él mismo se va a ir corrigiendo solo. Y, por ejemplo, va a pensar, mi esposa que siempre está alegre, no merece que yo ande amargado. Él mismo, Yahweh, va a trabajar en él a través de cómo nosotros actuamos, ¿verdad? Porque cualquier persona va a querer cambiar si quieren imponerle, ¿verdad? Y si uno, a veces pensamos, no solo la mujer, todo tipo de personas pensamos que podemos lograr cambiar a otra persona con críticas, con insultos, con estar señalándolo, no, lo que menos vamos a lograr a través de esos medios, pero cuando nosotros actuamos sabiamente, humildemente y lo hacemos a través del amor, vamos a tener resultados increíbles y hay que ir aprendiendo eso, ¿verdad? Entre mejor actuemos, más vamos a tener resultados en la otra persona. Dice, amor por mérito a la oración. La oración de un miembro de la pareja por el otro realza el amor entre ellos. Rabbi Nachman enseña, cuando una persona ora por su prójimo, eso causa que éste sienta amor por ella.
Del mismo modo, cuando la esposa ora por su marido, este simple acto de oración causa que él la ame más. Por eso tanto la esposa como el esposo deben orar uno por el otro, y cada oración llenará el corazón de su cónyuge con más y más amor hacia su pareja. El acto de dar inspira la paz y el amor. El mayor regalo que se puede dar a alguien es orar por él. Eso no significa que no puedas comprarle a tu marido una corbata o hacerle una comida favorita cada vez que haces algo asombroso que solo inspira amor y shalom. Pero la mayor forma de dar es la oración. Una mujer que ora por su marido le da todos los regalos posibles. ¿Cómo? Muy simple. Si ella ora para que él sea dotado con sabiduría, ella de hecho le entrega sabiduría. Si ella ora para que su marido sea bendecido con el amor a la Torá, a la escritura, que anhele estudiar la Torá, la escritura y que tenga éxito al hacerlo, entonces es ella misma quien le da todo eso, ¿verdad? Porque orar por eso es pedirle a Yahweh que se lo dé, porque nosotros, aunque lo hemos intentado, no se lo podemos dar, pero tenemos en el corazón querer dárselo. El amor por querer estudiar la Torah, a veces, ¿verdad? Porque no se lo hicimos de la manera adecuada, pero aún así, si se lo dijéramos de la manera adecuada y el esposo tal vez no quiera o esté muy cerrado para entender lo que nosotros queremos decirlo, ¿verdad? Y como lo hemos estudiado en capítulos anteriores, cuando el esposo no lo quiere aprender a través de lo que le hicimos, aunque se lo hicimos con sabiduría, lo único que nos queda es, no lo quiere recibir a través de nosotros, se lo pedimos en oración al Padre para que Él se lo dé, que sea a través de Él, que se lo pongan en Él, en el corazón, tanto el querer como el hacer. Entonces, es algo que le estamos dando al marido al ponerlo en oración, o a cualquier otra persona, ¿verdad? Cuando oramos por esa persona. Dice, todo el que ora por su marido, sea lo que sea, su felicidad, su salud, sabiduría, aprendizaje o tranquilidad de espíritu, realmente se lo está dando. Es increíble las cosas que se pueden dar a la persona que se ama por medio de la oración. Y ahí terminamos con el capítulo 39 y bendito Yahweh, que sea de gran, que lo pongamos en nuestro corazón, ¿verdad? Para aplicarlo todo esto. Y, ¿verdad? Y en ese capítulo hemos retomado casi todo lo que hemos venido leyendo, ¿verdad? Que, que todo es por amor, ¿verdad? Y por toda la oración. A veces las cosas imposibles que no podemos cambiar físicamente, por medio de la oración podemos cambiarlo fácilmente, ¿verdad? Y como lo dije, la oración del justo puede mucho. A veces las personas lo que le falta es emuná para entender eso o para recibir algo, porque la oración del justo puede mucho, ¿verdad? Lo podemos ver, digamos, siempre lo que pensamos en eso es cuando una persona está enferma, que los doctores dicen, no hay esperanza para esa persona, pero la oración del justo puede mucho. Entonces, la emuná en que se le ponga a esa oración puede ser que esa persona se levante de ahí, ¿verdad? Y, y eso es lo que debemos entender, poner toda la confianza en la oración de que lo que vamos a pedir, si es la voluntad de Yahweh, la vamos a tener y mucho más pedir por Shalom en nuestros hogares, que si esa es la voluntad de Yahweh, sabemos perfectamente que esa es la voluntad, la vamos a tener, pero debemos actuar con alegría, haciendo nosotros lo que nos corresponde para que el esposo vaya viendo el lado positivo de nosotros, ¿verdad? Y sabemos cuánta reacción tiene eso en el esposo, a ver la esposa alegre, que a pesar de todo actúa bien, ese mismo esposo va a ir cambiando porque ve lo bueno en su esposa, ¿verdad? Y que, porque una esposa o sea, el esposo y la esposa, cuando los dos se ponen en contra, entonces el orgullo a veces se mete ahí y ese no quiere perder y este tampoco, entonces este siempre va a estar orgulloso porque la esposa también lo domina el orgullo, pero si en la esposa entra el amor y todo lo hace por amor, y como lo vemos en Primera de Corintios, que es sufrido, porque a veces aunque uno, uy, qué colerón, no quiere hacerlo, pero lo hace por amor, porque sabe que eso va a tener un buen resultado, al final lo vamos practicando y después lo vamos a ir sintiendo y ya va a ir entrando en nuestros corazones, ya no nos va a costar, ya lo vamos haciendo práctica, ya lo vamos, y ahí es donde Yahweh, ¿verdad? A veces no lo entendemos, ¿verdad? Pero lo que manda Yahweh
el cumplir sus mandamientos, el cumplir lo que Él nos manda, eso es amarlo a Él, ¿verdad? Y a veces cumplir los mandamientos no es fácil, entonces lo amamos sacrificando nuestra carne. Ese es el amor que cuenta, y lo mismo en el matrimonio. A veces no queremos hacerlo porque es que terco, es que el otro, no lo hacemos, aunque nos cueste, y eso y la persona lo va a ver y va a decir, es mejor. A veces, y verdad, la mala inclinación es fácil. No, no lo haga, hágalo sentir mal, hágalo esto, no. Más bien hace peor la relación, más bien aleja el shalom, hacerle caso a esos pensamientos, que la otra persona se sienta mal, no. Voy a hacer que se sienta bien, aunque, ¿verdad? Estoy brava o algo así, pero Yahweh va a ir trabajando conmigo, que Yahweh sea el que trate con uno, no que esa persona lo llene a uno, lo que uno sienta que no le está llenando. Es Yahweh el que nos llena, ¿verdad? Eso debemos entenderlo. Y que la persona también, Yahweh la diseñó, pero hay muchos, digamos, nosotras mismas no entendemos cómo debemos actuar, ¿verdad? Y a través de estos estudios podemos entender un poco lo que Yahweh, para qué nos diseñó, cómo es que hace que el patrimonio funcione. Entonces debemos entender lo que tampoco para el esposo es fácil, y debemos entender que pensamos diferentes, tenemos diferentes perspectivas, el esposo no piensa igual a nosotros. Cuando llegamos a entender todo eso, entonces nos vamos complementando más, ¿verdad? Muchas veces los matrimonios no funcionan porque los dos piensan que piensan igual, ¿verdad? Que es algo mágico, que tienen que complementarse, no es así. El matrimonio es difícil y hay que aprender. Y es un gran acto de amor porque el matrimonio, por ser difícil, es un gran sacrificio, y el amor es sacrificado. Entonces, es una prueba muy grande de cómo aprendemos lo que es el amor a través del matrimonio, y porque todo lo que vemos, ¿verdad? En la escritura, todo es matrimonio, todo es Yahweh uniéndose, el hijo uniéndose a su esposa. Y la esposa, ¿verdad? Todo lo que ha pasado y cómo al final de los tiempos va a haber esa unión, que a pesar que el enemigo entró ahí, si lo vemos como un matrimonio, como la cabeza Mashiach y la iglesia, el enemigo entró ahí para traer separación, es lo mismo que pasa en los matrimonios. El enemigo entra ahí para que el marido no se una con su esposa. Entonces, todo eso debemos aprenderlo y nosotros aplicarlo en nuestras vidas. Nosotros queremos unirnos con Mashiach y queremos que seamos su esposa, entonces apliquémoslo en nuestra casa. Tenemos que ser buenas esposas, unirnos con nuestra cabeza física, que es nuestro marido, para que lo espiritual sea más fácil, ¿verdad? Porque si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos va a poner Yahweh. Y en cuanto, ¿verdad? Y a eso. Entonces ahí está mi hermanita, no sé si, vamos a ver si hay algún comentario. Con mucho gusto, mi hermanita. Estamos para servirles, y que Yahweh nos fortalezca y nos ayude a aplicar todo esto, ¿verdad? Y que cada día, este, que no es fácil, ¿verdad? Todas debemos entender que no es fácil, no solo el matrimonio, sino lo que nosotros cada día hacemos por Yahweh, a veces, ¿verdad? Yo creo que a todos nos pasa, que es difícil, y a veces, ¿verdad? La mala inclinación, ahí es donde debemos tener, pero con Yahweh todo lo podemos, ¿verdad? Y lo más importante, la paciencia que Yahweh está en nosotros y su inmenso amor. Entonces, no sé si lo dejamos ahí y oramos. Sí, hermanita, perfecto. Lo dejamos ahí, es que no lo escuché bien, mi hermanita. Que sí, mi hermanita, perfecto. Toda va por la lectura y por toda la enseñanza. Ya te bendiga mucho. Mucho gusto, mi hermanita, y te va por la bendición. Este, yo creo que mañana, no, bueno, sabemos que nos reunimos martes y miércoles, pero mañana yo creo que no voy a poder porque va a venir mi mamá, pero se va tardillo, se va como a las... No hay problema, mi hermanita, porque igualito yo creo que tengo un compromiso familiar también y mi esposo, entonces yo creo que sería para el domingo. Nos podemos ver si quieren un rato. Sí, también, como mi esposo está de vacaciones, creo que nos vamos a ir de paseo, pero no sé si nos vamos viernes para regresar sábado o sábado para regresar domingo. Si fuera que regresar, o sea, si fuera sábado y domingo, yo les aviso, Ok, ¿verdad? ok. Porque no sé, pero si ya el domingo estuviera aquí, yo le aviso, mi hermanita, si podemos Perfecto. hacerlo. Buenísimo, Entonces ahí, gracias. si no nos vamos el domingo, nos vemos martes igual. Perfecto.
No hay problema, mi hermanita. Estamos hablando entonces y cualquier cosa comunicamos por el grupo. Mi hermanita, toda raba. Y vamos a orar. Padre bendito, toda raba te damos nuevamente, Yahweh, por darnos la oportunidad de estar reunidas otra vez a través de ti, Padre, por ponernos el querer como al hacer para todas las hermanitas que estuvieron ahí conectadas. Te pedimos, Yahweh, que todo esto sea una herramienta para todas aquellas mujeres que necesitan escuchar algo en su vida para fortalecerse, para que el enemigo no venga a causar división tanto en su vida personal como en su matrimonio. Te pido, Yahweh, que hagas la obra en cada persona, Yahweh, en las que tú quieras tener misericordia y darles la bendición, Yahweh, de tener shalom en su hogar. Tú harás por cada hermanita que está en la congregación de todo este cuerpo, Yahweh. Ayúdanos a ser esa esposa en la que tú vienes por ella, Yahweh, ser vírgenes prudentes, tanto en nuestra vida física aquí en el mundo como en lo espiritual, Yahweh, esperándote a ti, Padre, nuestro Salvador, nuestro esposo que nos va a sacar de este mundo. Tú hará por todo lo que nos das nuevamente, Yahweh. No terminamos de darte toda porque eres bueno y continúanos fortaleciendo y ayúdanos a crecer en toda prueba, en toda circunstancia, a entender, Yahweh, que todo es para bien de todos los que te aman. Ayúdanos a amarte, Yahweh, danos ese amor que podamos tener hacia ti, danos esa emuná que necesitamos para llegar al nivel espiritual que tú quieres que llegamos y llegar a ser como Esther, Yahweh, que se escriba muchas cosas de nosotras para bendición de toda aquella alma que tú quieras elevar, Padre bendito, toda por la congregación, toda por todo lo bueno que venga, Yahweh, y, y por tenernos en este mundo como luz, en este mundo que está tanto en oscuridad, Yahweh, ayúdanos a permanecer hasta el fin y perseverar. Toda raba por todo y bendice cada hogar, Yahweh, y llena cada una de sus necesidades y todo lo que tengan en sus corazones que tú conoces bien. En el nombre de Yahushua, Hamashiach, te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Bendiciones, Oscar. Bendiciones. Dios los bendiga. Bendiciones, hermanitas. Un abrazo. Nos vemos.